Ok. Baruch Hashem. Shavuot Tov a todos. Jodesh Tov. Estamos comenzando el mes de Elul. Comenzando una semana, ¿no es cierto? Donde vamos a tener mucho trabajo interno, una posibilidad de parte del cielo para que podamos ir haciendo un Heshbon HaNefesh, una contabilidad del alma, y repasemos todos los temas que tenemos que repasar respecto de nuestra vida, ¿no es cierto? Una contabilidad del alma, o sea, vamos a priorizar cuáles son las cosas que hemos hecho bien, cuáles son las cosas que no hemos hecho bien, y para eso es el mes de Elul, para reflexionar, para hacer teshuvá, para corregirnos, y el estudio del Musar es una herramienta muy valiosa. Que nos cogen solos. Es una herramienta muy valiosa que nos va a permitir educar el corazón. El Musar es, por lo tanto, una herramienta que nos permite educarnos a nosotros mismos frente a situaciones de la vida que van a demandar de nosotros una acción de acuerdo al modelo de la Escritura, de acuerdo al modelo del Mesías. Y es por eso que estamos estudiando Musar, porque las palabras del Eterno son como clavos, ¿no es cierto?, que están doblados dentro del corazón de la persona y hacen que la persona pueda reflexionar. Uno no puede vivir un judaísmo sin reflexión. Uno tiene que tener un judaísmo lleno de reflexión. Nuestro judaísmo tiene que ser un judaísmo que a diario estemos revisando, analizando, reflexionando si lo que hacemos lo hacemos bien, si podemos mejorarlo, o si hay cosas que definitivamente están mal y hay que sacarlas para poder seguir avanzando y creciendo en el Eterno. Vamos a comenzar, por lo tanto, con nuestro shiur. Vamos a bendecir al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, la'asot bedivrei Torah. Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la primera clase, un pequeño repaso simplemente, para ver si es que nos acordamos. Quedamos aquí, me parece, en la evolución del Musar. ¿Ok? Vimos que el Musar nace primeramente desde la Torá escrita y también desde la Torá oral. Debemos saber que la Torá escrita, tanto la Torá escrita como la Torá oral, nacen en el mismo momento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, es decir, de hecho, primero es la Torá oral. Hashem le da a Moshe, ¿no es cierto?, los mandamientos, las mitzvot, y lo dice Shebe'al Pe, lo dice en la boca, ¿no es cierto?, de Hashem a la boca de Moshe. Luego Moshe escribe lo que recibe del Eterno, y dentro de las cosas que Moshe recibe también la explicación de cómo ejecutar las mitzvot. Y dentro de todo este compendio de mandamientos está la enseñanza ética, la enseñanza moral de cómo guardar los preceptos en su máximo espíritu, en su máximo nivel. ¿Ok? Vimos también que dentro del Tanaj, si bien toda la Torá contiene Musar, ¿no es cierto?, cada parashá semanal, cada historia de la escritura, cada mitzvah, puede tener un espíritu, una intención, cuyo propósito es que el corazón del hombre sea educado hacia el Eterno, se acerque, se apegue hacia el Eterno. El Musar finalmente es como el cuchillo que circuncida. Entonces el Musar va a permitir circuncidar nuestro corazón para que nuestro corazón quede sensible a la voz del Santo Bendito. ¿Ok? Pero en grueso modo, por decirlo de alguna manera, libros que contienen mucho Musar
¿no es cierto? Además de la Torá, tenemos más adelante en la historia bíblica el libro de Mishle, es el libro de Proverbios, el libro de Coelet, las enseñanzas de Yeshua en el Brit Hadashah. Las enseñanzas de los emisarios de Yeshua contienen mucho musar, como lo vimos. Vamos a verlo durante todo el transcurso del estudio. Vamos a hablar de muchas situaciones de musar, vamos a analizarlas entre todos, y vamos a ver cómo es que el Mashiach nos lleva, ¿no es cierto?, a la perfección respecto de su enseñanza. También tenemos luego de las enseñanzas de Yeshua, la Mishnah del Pirkei Avot, que posteriormente, ¿no es cierto?, se escribió, que es la Mishnah que vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Y también en la literatura judía más adelante tenemos libros de musar, de ética, muy importantes, como por ejemplo el Jobot Alevavot. Jobot Alevavot es las obligaciones de la conciencia o del corazón, ¿ok? Tiene que ver con todas aquellas mitzvot que tienen un carácter interno, o sea, obligaciones que son desde el interior hacia afuera, obligaciones del corazón, ¿ok? Tenemos el Mesilat Yesharim, que es un tremendo libro de musar y filosofía judía, que también vamos a analizar en algún momento, el Pele Yoetz, también, que es un hermoso libro acerca de musar, y muchas otras obras literarias en el judaísmo que nos hablan acerca del musar. ¿Ok? Eso es lo que creo que hasta ahí llegamos la clase pasada. Un poco vimos la bibliografía en el judaísmo, en la Torá, etcétera, que nos habla acerca del musar. Y ahora vamos a comenzar nuestro análisis y nuestro estudio. Nos vamos a introducir a la Mishnah del Pirkei Avot. ¿Ok? El Pirkei Avot es un tratado de la Mishnah que aparece en el Talmud, que aparece en el penúltimo lugar, siendo en el orden de Nesikit en el Talmud. ¿Ok? Contiene enseñanzas de musar, de ética, que fueron transmitidas por los sabios de Israel durante miles de años antes y durante el tiempo de la elaboración de la Mishnah. Por lo que en este tratado no encontraremos explicaciones legales respecto de alguna mitzvah específica de la Torá. ¿Okay? Lo particular de la Mishnah del Pirkei Avot es que no vamos a hablar de asuntos legales, no vamos a hablar de la aplicación alágica de un mandamiento. No encontraremos explicaciones legales respecto de alguna mitzvah específica de la Torá, sino, como ya dijimos, enseñanzas relacionadas al buen comportamiento, buenos modales y conducta ética que cada judío que vive sujeto a las normas de la Torá debe aplicar en su vida. Las palabras Pirkei, Pirkei Avot, se traducen como tratado de los padres, pues los sabios son reconocidos como los padres del mundo. ¿Ok? Pirkei Avot se traduce como tratado de los padres. Todo sabio de Israel, desde Moshe en adelante, según Rashi, ha intentado hacer la labor de reprochar la conducta del pueblo, y por esta noble ocupación se le ha constituido con el título de padres, para que los que reciben sus enseñanzas también sean considerados como hijos. Y dijimos al principio de nuestro shiur, en la clase número 1, que íbamos a tener un versículo clave, ¿no es cierto?, que era este que está ahí en el libro de Mishle, que dice: hijo mío, cuida mis palabras, Proverbios 7:1. ¿Cómo es que Shlomo le dice hijo al lector de su texto, cuando él sabe que el lector de su texto no es su hijo, porque puede ser cualquier persona? El entendimiento de aquello es que aquel que enseña a musar a otro, es decir, aquel que enseña palabras de reprimenda a otro, se constituye en padre de otro. ¿Ok? Una de las cosas, voy a salirme de aquí para poder desencuadrarme un poquito del análisis y para poder hablar un poco más desde el corazón. Una de las cosas que yo he visto en el mesianismo como muy graves que hay, es que existen muchas personas que andan solas.
¿Qué quiere decir eso? Que he visto personas que se mandan solas. Una persona toma un grupito, o uno o dos, y va y hacen una keila. O una persona se autodenomina rabino o moré, y está solo, y le enseña a nadie. O ellos mismos no son enseñables, no están dispuestos a que alguien les enseñe, no están dispuestos a ser enseñados por otro. No quieren ser enseñados, quieren ser líderes, quieren ser personas que instruyan. Y yo he visto esto es un mal en el pueblo mesiánico, un mal muy grave. Lo grave es que no están dispuestos a sujetarse, no están dispuestos a ser enseñados, a aprender. Inclusive, aunque no tuvieran nada que aprender de las personas que le enseñan, no están dispuestos a formar parte de una comunidad, de un grupo, porque en el interior, ¿no es cierto?, hay algo que les dice que no deben sujetarse y que por lo tanto no deben formar parte de alguna comunidad. Y esto yo lo he visto mucho en Centroamérica, o sea, del trabajo que hacemos en misiones, yo he visto mucho esto, muchos grupos de uno, de dos, de tres hermanos que se reúnen solos y que una cuadra más allá, una esquina más allá, hay un grupo que se congrega, que se reúne, y luego una cuadra más allá hay otro grupo que se reúne, y así he visto montoncitos de personas, ¿no es cierto?, todos iluminados, todos tienen la verdad, y ninguno se reúne con el otro, no son capaces de mirarse, no son capaces de confraternizar, y no quieren ser liderados por nadie, no quieren ser enseñados por nadie. Eso es un mal endémico en el movimiento mesiánico que nosotros tenemos que hacernos cargo de ese mal y tenemos que solucionarlo. Y de hecho, por eso hacemos esto que estamos haciendo ahora. Y yo les bendigo a ustedes porque ustedes han tomado una decisión muy linda, muy valiente de conectarse, de unirse a estas conexiones que hacemos con el rap, ¿no es cierto?, los días miércoles, en Shabbat, con los rabinos en la mañana. El mismo rabino Joseph de Maracaibo nos muestra su humildad, siendo él un líder de una comunidad numerosa, está dispuesto, ¿no es cierto?, a entrar aquí y a escuchar. Tenemos el pastor Vladimir también, que tiene algunas ovejas a su cargo, que está en este momento también escuchando, y está dispuesto a aprender, a escuchar, está dispuesto a recibir enseñanza de otro. Entonces, esto es un mal que tenemos que sacar de nosotros. No podemos pretender ser nosotros personas, como diría alguien por ahí, ser los llaneros solitarios. Eso hay que sacarlo. No podemos ser llaneros solitarios. Si usted conoce a un grupo de personas que tiene su misma fe en la Torá, pueden pensar otra cosa distinta en algunos aspectos. Nadie va a pensar todo igual, eso es imposible. Pero usted únaseles, sométase y forme parte del grupo y apoye para bien. No sea de las personas que se unen a los grupos y su aporte es solamente cosas negativas, un aporte negativo, ¿no? Sino que nuestro aporte en las comunidades tiene que ser un aporte positivo y tiene que ser una actitud de ser personas enseñables, dóciles, humildes. ¿Por qué digo esto? Porque el Pirkei Avot se llama así, Tratado de los Padres. ¿Por qué? Porque está dado para personas que asumen que tienen padres. Y las personas que asumen que tienen padres son personas que están asumiendo un control y una autoridad sobre ellos. Es decir, no tienen problema con la autoridad, no tienen problema con el padre. Y ese es un tema que nosotros como movimiento mesiánico y en Latinoamérica tenemos que solucionar. Usted se da cuenta que en Latinoamérica hay muchos movimientos políticos que motivan la
rebeldía, ¿no es cierto?, contra las instituciones. Esto pasa en Chile, pasa en Venezuela, pasa en Perú, como que es popular, ¿no es cierto? Déjeme admitir a una persona, ok. Es popular, es muy popular aquí en Latinoamérica formar parte de la idea de que las instituciones policiales, por ejemplo, son instituciones que abusan de su poder y de su autoridad, y por lo tanto nosotros no tenemos que respetarlas. Es evidente que tiene que haber violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, de las instituciones policiales en los países. Es evidente que eso sucede. Pero eso no le da la facultad, ¿no es cierto?, a las personas para eximirse de la responsabilidad de someterse a la autoridad. Eso viéndolo desde un punto de vista político. Pero desde un punto de vista religioso y espiritual, las personas también se eximen de la responsabilidad que tienen de ser guiados por otros, de tener un padre y de tener un maestro o una persona que les enseñe la Torá. Pablo mismo, ¿cuántos años estuvo Pablo, según la carta a Gálatas, antes de salir a predicar el Evangelio, siendo enseñado? Pablo, siendo una persona que conocía la Torá, estuvo 14 años, según la carta a los Gálatas, 14 años aprendiendo, ¿no es cierto?, antes de salir a evangelizar. O sea, esto no es decir shalom, ponerse una kipá, un talit y salir a enseñar y a formar iglesias, o formar keilot. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de trabajar en nuestro interior y ponernos en manos de otro. Aquí nuestros grupos tienen que tener líderes marcados. Es decir, tiene que haber un líder, tiene que haber una autoridad, y las personas tienen que someterse a la autoridad. Pirkei Avot nos muestra eso, la necesidad de que existan padres. Los padres son quienes reprenden a los demás, quienes tienen palabras de reproche para los demás. Y el movimiento mesiánico le urge ordenarse, porque yo he visto que el movimiento mesiánico en Latinoamérica es un movimiento muy desordenado, Hermano y Eric, que no tiene la capacidad de... Sí, pastor, adelante. perdón, en el tema de las preguntas desconozco la regla, ¿al final o puede ser durante? ¿Les parece que lo dejemos al final? Bien, ok. ¿Ok? Y ahí lo vamos comentando. Entonces anoten ahí lo que ustedes quieren, o los comentarios, la reflexión que quieren hacer, lo hacemos al final. Bien, Pirkei Avot, la necesidad de tener un padre, ¿no es cierto? Todos necesitamos tener a alguien que nos tire la oreja. Hermanos, no pueden estar solos. Esto yo se los digo como tirando las orejas. No pueden no tener a alguien sobre usted. No pueden no formar parte de una comunidad. No existe. No existen los llaneros solitarios. No sirven los llaneros solitarios. ¿Usted quiere crecer? Tiene que tener roce. ¿Por qué el Eterno creó el matrimonio? Que la única manera de desarrollarse, de madurar, es teniendo una relación con otro. Y el matrimonio sirve para eso, ¿no es cierto? Ella me forma a mí, yo la formo a ella, y vamos los dos creciendo, ¿no es cierto? Y vamos mejorando. Pero solos no se puede crecer. Solo no se puede mejorar. Entonces, el Pirkei Avot se llama Pirkei Avot porque primero nos enseña la necesidad de tener un padre. Tenemos que tener un padre espiritual. Tenemos que tener un Rav, tenemos que tener un Javer, un amigo que nos enseñe la Torá y que nos tire la oreja. ¿Ok? Punto 2. Cuando nosotros nos presentemos delante del Santo Bendito, vamos a tener una batalla de acusaciones. Por ejemplo, vamos a decir, yo me comporté de esta manera o de esta otra manera, y vamos a acusar a quienes no nos reprendieron,
o a quienes debiesen habernos reprendido o habernos reprochado, y por eso es que nosotros nos comportamos de esta o de esta otra manera. Y el Hafez Haim cuenta una historia muy linda respecto a esto, y nos dice que el cuerpo y el alma viven como buenos amigos en este mundo. Ellos se relacionan, están juntos, hacen todo juntos, como buenos amigos, como buenos vecinos, el cuerpo y el alma. Pero en el día del juicio se levantará el cuerpo y se levantará el alma. Y el alma le dirá al cuerpo que a causa del cuerpo el alma pecó, y el cuerpo le dirá al alma que a causa del alma el cuerpo fue instrumento del pecado. Es decir, en el día del juicio todos buscarán a alguien a quien culpar. ¿Qué enseñó el Hafez Haim? Así también sucederá con ustedes, dijo el Hafez Haim. Cuando yo y ustedes nos presentemos en el día del juicio, ustedes dirán, nosotros hicimos esto o esto otro, porque el Hafez Haim no nos reprendió ni nos dio un reproche, y por eso nos comportamos de esta manera. Es decir, tenemos la necesidad de tener a alguien que nos reprenda. Necesitamos a alguien que nos reprenda, que nos reproche. Necesitamos someternos a alguien. Ahora, dígame usted, ¿cuál es la manera en que nosotros evidenciamos que estamos sujetos y sometidos a alguien? ¿Cuál es la manera práctica? Hay varias, pero hay cosas que son de entendimiento común y general. ¿Cuál sería una manera práctica de decir, sí, yo estoy sujeto a alguien y efectivamente no soy una persona que se manda sola? La primera es que usted forma parte de una comunidad. Si usted forma parte de una comunidad, tiene hermanos y hermanas con los cuales usted se relaciona, y usted no arrancó de ese lugar para ir a hacer una iglesia usted a otro lado, entonces usted está mostrando sujeción, está mostrando respeto. Número 2, usted tiene un líder al cual respeta y al cual sostiene, es decir, usted paga sus maaserot, sus diezmos, sin problema, porque usted sabe que eso es una mitzvah y que lo está haciendo para el Eterno. Si usted tiene problema con eso, está revelando luego lo que hay en el corazón, problema con la autoridad. Fíjese, dos cosas sumamente simples, prácticas, demuestran en qué centro nosotros estamos, en qué centro de sujeción. Yo no niego, hermanos queridos, yo no niego que hay hermanos que tienen dones, que hay hermanos que tienen llamados, ¿ok? Pero la cuestión del don y la cuestión del llamado es algo de lo cual el Eterno se encarga. Es decir, cuando Hashem quiere levantar a una persona y lo quiere poner sobre otros, lo hace el Eterno. Él mueve las piezas. La persona no se da cuenta como de pronto es tomada de aquí y es puesta acá. Pero eso lo hace el cielo, hermano. Eso no lo debe hacer el hombre. La persona no tiene que buscar esas posiciones, tiene que escapar del honor y el honor le va a seguir, dice la Mishnah. Es decir, tenemos que tener, por lo tanto, una actitud de sujeción, ¿no es cierto? Una actitud humilde. No seamos llaneros solitarios. Esto yo lo quería decir porque es lo que yo he visto en las comunidades en Latinoamérica, lo he visto en Cuba, lo he visto en Venezuela, lo he visto en Ecuador, lo he visto en muchas partes a las cuales hemos atendido, hemos intentado servir. Hermanos por aquí, hermanos por allá, no se unen, no se hablan, no se conversan, se pelean, hablan mal los unos de los otros. Eso, hermano, es carnalidad pura. Y eso tiene que cambiar. Si nosotros somos hijos de Hashem y queremos realmente dar un buen servicio al Eterno, eso tiene que cambiar en nosotros. Cambiar. Pero eso no puede cambiar mañana, eso tiene que cambiar ahora. ¿Me entiendes? Son cosas que tienen que cambiar ahora. Ok. Dicho esto, que era algo con lo que nosotros tenemos que empezar nuestro análisis de la Mishnah del Perkei Avot, podemos seguir avanzando con nuestro comentario. Ok,
Entonces dijimos, el tratado de Pirkei Avot es diferente al resto de las Mishnayot, ya que no trata acerca de una mitzvah específica de la Torá, sino que son enseñanzas de musar, de ética, modales y buenas cualidades que fueron transmitidas a través de los grandes jajamim de Israel. Es por eso que este tratado se llama Pirkei Avot, el tratado de nuestros padres, ya que nuestros grandes jajamim, es decir, nuestros sabios, a ellos se les denomina los padres del mundo. ¿Ok? Nosotros tenemos unos padres. ¿Cuáles son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solo ellos, sino que todos los padres de Israel son también nuestros padres. No son los padres de la iglesia, son los padres de Israel nuestros padres. ¿Ok? Y son sus enseñanzas las que vamos a estudiar. Según la opinión de Rashi, este libro es llamado Pirkei Avot, por cuanto se recuerdan en él a los ancestros de las generaciones que recibieron la Torá, uno de otro, hasta llegar a Moshe Rabenu, que la recibió en el monte Sinaí directo de Kadosh Baruj, para enseñarnos cuán rectos eran sus actos que solían reprocharle a la gente de generación en generación, encaminándolos en la senda correcta. Del mismo modo, cada rab está obligado a reprender a la gente de su comunidad, para así encaminarlos en el sendero de la Torá y en el cumplimiento de los mandamientos. Otra razón por la cual se llama Pirkei Avot es por cuanto las palabras de musar de este tratado son primordiales, es decir, son avot. Avot es primordial, primero, ¿ok? Y fundamentales para adquirir la sabiduría y los mandamientos, conformando una guía para obtener buenas cualidades y temor a Hashem. Como dijeron nuestros sabios, quien quiere ser un Hasid, que cumpla con lo que está escrito en el Masejet de Pirkei Avot. Esto está en Baba Kama, Amud 30a, ya que Hasid alude a quienes hacen sus actos de la mejor manera. En las Mishnayot, que conforman Pirkei Avot, aparece muchas veces el escrito él solía decir, difiriendo así de las demás Mishnayot. La razón de esto es porque es apropiado que el Masejet Avot, el cual trata sobre temas de conducta y éticas y buenas cualidades, atestigue previamente sobre quién citó el proverbio, que al mismo conformaba un ejemplo personal de lo que quería transmitir. Aquí nos vamos a dar cuenta que a lo largo de toda la Mishnah del Pirkei Avot, siempre va a comenzar diciendo con el rab tanto, déjeme admitir a algunas personas que están entrando. Ok. Siempre nos vamos a encontrar aquí en la Mishnah y el Pirkei Avot que se va a decir, el rab tanto solía decir, ¿ok? Fulano solía decir. ¿Cuál es el objetivo de que la Mishnah nos mencione siempre esta expresión, él solía decir, para mostrarnos que no solo solía decir, sino que la persona que lo decía vivía en relación a esto que decía? ¿Ok? Es decir, son padres no solamente por lo que dicen, sino que son padres por lo que hacen. Y vamos a ver que cada Mishnah del Pirkei Avot tiene relación con un suceso que ellos mismos vivieron, experimentaron, o sea, un aprendizaje en la vida. Siempre, hermanos queridos, siempre tenemos que preguntarnos qué musar podemos tener de alguien. Por ejemplo, la hermana Marta, con su experiencia, tiene ya un musar de vida. Entonces, ella me podría decir, hermano Abraham, yo le voy a dar un consejo. Y este es mi musar. Usted haga esto en la vida, haga esto y no le va a ir mal. Este es el musar de ella con su experiencia. ¿No es cierto? Pero eso tiene una marca personal. Tiene la marca personal de la vivencia de la hermana Marta. El Rab Yosef de Maracaibo podría decirnos, hermano Abraham, mi musar de vida es este. Hay que hacer esto, hay que ser de esta manera, y va a tener éxito espiritual. Pero eso que dice el Rab Yosef, lo que él solía decir, ¿no es cierto?, tiene una marca personal porque está relacionado con su experiencia de vida. Es decir, cada uno de nosotros, con nuestra edad, ya sea algunos mayor, otros menor, tenemos ya un musar. Sabemos que hay cosas que sí o sí hay que hacer en la vida, y sabemos que hay cosas que no, por ningún punto, ni por ningún motivo, hay que hacer en la vida.
Eso es un musar de vida. O sea, no somos personas que no saben hacia dónde no va el tren. Nosotros sabemos hacia dónde se dirige la vida. Y sabemos que hay cosas que sí hay que hacer. Yo les podría preguntar a ustedes ahora, ¿ustedes qué cosas saben que sí hay que hacer? Y luego podríamos decir, ¿qué cosas ustedes saben que no hay que hacer? Bueno, esa sola convicción, que tiene nombre, apellido y nombre y apellido aquí con cada uno de nosotros, es un musar de vida. Es decir, nosotros mismos somos un musar. Y podríamos escribir nosotros nuestras propias Mishnayot y decir, Antonio solía decir, ¿no es cierto?, que esto se hace así y así, o no hagas esto así o así, porque si no te va a ocurrir esto. Por lo tanto, eso es el musar. Es la experiencia de vida que tiene la persona y que la puede finalmente llevar a la práctica y enseñar a otros. Así que, ya que sin esta demostración es muy difícil influenciar a los demás, es por eso que está escrito, él solía decir. Antes que nada, él solía actuar de tal manera y solo entonces decía para que los demás aprendiesen. Es por eso que la Mishnah, de aquí en adelante vamos a ver las Mishnayot que van a decir, él solía decir. El Midrash Muel, escribe una admirable definición de por qué este Masejet lleva este nombre, puesto que contiene las palabras de reprimenda, de ética y hasidut. Y quien encausa a su compañero en el sendero correcto es considerado como si fuese que lo engendró, como está escrito sobre Abraham Avinu y Saraiman, su esposa. Dice la Torá en Bereshit capítulo 12, versículo 5, las almas que habían hecho en Harán. Abraham y Sara habían hecho almas, es decir, fueron considerados padres para estas personas que ellos hicieron. ¿Cómo las hicieron? Con palabras de Torá, con palabras de musar, con palabras de ética, con palabras de buen comportamiento. Es por eso que el rap, es por eso que nuestro rap, es por eso que todo aquel que enseña Torá se constituye en un padre para aquellos que reciben la Torá de la persona que está enseñando. Y el respeto a los padres es una mitzvah elemental de la Torá. Por lo tanto, hermanos queridos, respetemos a nuestros rabinos, a nuestros pastores, a nuestros maestros, sepan mucho, sepan poco, lo que sepan, usted tiene la obligación, yo tengo la obligación de respetarlos y de admirarlos, ¿ok? Esto es un musar, eso es un musar de vida, que tenemos que aprender como un movimiento mesiánico, respetar a nuestros líderes, someternos, no ser llaneros solitarios, ¿ok? Formar parte de la comunidad. Usted sabe que hay un concepto en el judaísmo que tiene que ver con estos que están fuera de la comunidad, estos que siempre están solos, fuera del cuerpo. Hay un concepto para eso. Nosotros no tenemos que ser de esos. Tenemos que sumarnos e ingresar al cuerpo del Mesías. Esto va a significar un sacrificio. Hay que bajar el orgullo, hay que ser humilde, hay que ponerse colorado muchas veces. Hay que aceptar el reto, hay que aceptar la reprimenda, pero es un buen proceso, un proceso sano, porque es lo único que nos hace crecer finalmente. Asimismo, dijo el rey Shlomo, hijo mío, cuida mis palabras, en Mishlei capítulo 7, versículo 1, por cuanto las palabras de Shlomo citadas en el libro de Mishlei conforman una enseñanza ética y moral, encaminando a la persona en el sendero correcto. Quien recibe sus consejos es como si fuese su hijo. Vale decir que todos los rabanim que se mencionan en este masejet son considerados para la persona que estudia este masejet como padres, ¿no es cierto? Son padres para nosotros, porque sus enseñanzas son enseñanzas de Musar. Bien. Siempre en el estudio de la Mishnah del Pirkei Avot, antes del análisis de todo el Masejet, nos vamos a encontrar con una Mishnah que está en otro tratado de la Gemara, en otro tratado de la Mishnah. Es decir, traen un pasaje de otra Mishnah, de otra Gemara, otra Mishnah,
más bien dicho, y lo ponen en este Masejet con un propósito. Yo quiero que hablemos un poquito de esto que es súper interesante. Fíjense, en el Masejet Sanedrín, en el capítulo 10, se cita esta Mishnah, que voy a leer a continuación, que es del Masejet Sanedrín, pero se pone en el inicio del Pirkei Avot con un propósito en particular. Vamos a analizar cuál es el propósito que tienen nuestros sabios para poner esta Mishnah de otra Mishnah aquí. Antes de estudiar la Mishnah del Pirkei Avot, vamos a siempre leer esto para tener conciencia de algo nos quieren enseñar los rabanim. Dice así: todo Israel tiene una parte en el mundo venidero, como está escrito, y tu pueblo son todos tzadikim, heredarán eternamente la tierra, son retoño de mis plantaciones, la obra de mis manos, del cual glorificarse. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero, como está escrito. ¿Ok? O sea, esta Mishnah la sacan de otra Mishnah y la ponen acá al principio del Masejet Avot con un propósito en particular. Es apropiado esclarecer por qué se acostumbró a anteceder esta Mishnah extraída del Masejet Sanedrín al comienzo del Pirkei Avot. Una de las explicaciones es que al escuchar las palabras de Musar que se citan en el Pirkei Avot, la persona no se desanime de ser meritorio, de recibir la vida en el mundo venidero. Ustedes van a ver que vamos a pasar por la Mishnah del Pirkei Avot y hay Mishnayot que van a ser desalentadoras, porque nuestro comportamiento va a dejar mucho que desear respecto de la exigencia, ¿no es cierto?, de la Mishnah. Entonces, para que al escuchar las palabras de Musar que se citan en el Pirkei Avot, la persona no se desanime de ser meritorio, de recibir vida en el mundo venidero, al no serle posible cumplir con todo lo que está escrito aquí. Por lo tanto, esta Mishnah que le precede, con el objetivo de alentar el autoestima de la persona y enseñarle que cada uno de Am Israel, del pueblo de Israel, tiene parte en el mundo venidero, aun si no cumpliera todo lo que dice la Mishnah del Pirkei Avot. En el fondo, te ponen aquí esta Mishnah para darte ánimo, porque lo que vas a estudiar después posiblemente pueda desalentarte. Hay algo muy importante que tenemos que aprender de esto, y es que nosotros tenemos la capacidad de etiquetar a las personas. Fíjense, aquí el Eterno está dándole una etiqueta al pueblo de Israel. El Eterno dice, todo Israel tiene una parte en el mundo venidero. Eso suena bonito, ¿no es cierto? Luego dice, como está escrito, esto está en el libro de Isaías, por si acaso, esto está ahí citado en el profeta Isaías. Después les voy a dar la cita, lo tengo anotado. ¿Qué es lo que está escrito en el libro de Isaías? Y tu pueblo son todos justos, heredarán eternamente la tierra, son retoño de mis plantaciones. Fíjate, la obra de mis manos, del cual glorificarse. El Eterno le está dando una etiqueta aquí al pueblo. ¿Qué está diciendo? Que son todos justos. El Eterno está dándole una etiqueta al pueblo para que el pueblo no se desaliente. La importancia de etiquetar bien la conoce el Eterno. Fíjense cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos comportamos en relación a, incluso cómo criamos a nuestros hijos. Si tenemos un hijo que es medio flojo para levantarse, ¿qué es lo que le dice el padre ya cuando el hijo no se levanta nunca? Le dice flojo, ¿no es cierto? Y esa es la etiqueta que el hijo tiene. Luego el hijo asume que él es flojo y que por lo tanto es imposible para él lograr la meta de levantarse temprano, porque el padre y la madre ya pusieron sobre él una etiqueta. Y esto es súper importante,
Porque en realidad tu hijo no es flojo. Claro, se levanta a la 1 de la tarde, pero no es flojo. ¿Qué es entonces? Tiene 17 años, 18 años. Se levanta a las 12 de la tarde, 1 de la tarde. No es flojo. ¿Qué es entonces? El padre y la madre le dicen flojo porque se levanta tarde. Aquí hay que diferenciar que si nosotros le damos una etiqueta a nuestro hijo, entonces nuestro hijo va a adoptar esa realidad para sí y va a pensar que esa es su realidad y muy difícilmente quiera cambiarla en realidad, porque es muy cómodo ser lo que se es, sin el esfuerzo de cambiar algo. La Torá aquí nos enseña que Hashem da buenas etiquetas y que nosotros también tenemos que aprender a etiquetar a las personas, no de mala manera. ¿Por qué? Porque lo que el hijo está haciendo es un acto de flojera. No es flojo. Él hace un acto de flojera, que no es lo mismo. ¿Ok? Ahora, si tú le dices a él, tienes que dejar de hacer este acto de flojera, porque tú puedes dar más, porque tú puedes ser una persona proactiva, etc. La cita está en Isaías 60:21, gracias hermano Héctor. Isaías 60:21. Y tu pueblo son todos justos. Ahí hay una etiqueta de Hashem para su pueblo. Nosotros podemos educar a nuestros hijos también con muchas etiquetas. Eres tonto. Yo he conocido padres, o he conocido a hijos, que me han dicho, mi padre me dijo toda la vida que yo era un tonto. Y esa fue la etiqueta que el padre le dio a su hijo. Le decía todo el tiempo, eres tonto, eres tonto, eres tonto, tú no entiendes, eres porfiado, eres así, eres asá. Y esa manera de etiquetar al niño produjo en él una tendencia, ¿no es cierto?, hacia eso que le decían. Ahora, ok, eso lo hacemos respecto de nuestros hijos, pero pensemos ahora nosotros en nosotros mismos. ¿Cuánto nosotros nos valoramos? ¿Cuánto nosotros, de qué manera nosotros nos etiquetamos? Ahora que estamos en el mes de Elul, por ejemplo, ¿ustedes acaso no se dicen, no, yo soy lo peor, soy pecador, no puedo cambiar esto? Yo no voy a cambiar nunca porque esto me cuesta mucho. Yo soy así, yo soy enojón, no puedo dominar mi enojo, soy enojón. Y esa etiqueta usted la ha llevado por años, años, años de su vida. Y no es que usted sea enojón, es que usted se deja dominar por el enojo. Y por lo tanto hace un acto de enojo constantemente. Pero no ha trabajado en eso y por lo tanto el acto de enojo, la acción de enojarse, lo domina. Pero no es que implícitamente usted sea una persona enojona. Y así vamos etiquetándonos. Nosotros también nos autovalidamos o nos autoexpulsamos de las situaciones dependiendo de las etiquetas que nos ponemos encima. Fíjense qué es lo que pasó cuando nace el hijo de Rachel. ¿Se acuerdan? ¿Qué va a decir Rachel de respecto de su hijo Benjamín? Y su nombre será llamado Benoní, hijo de mi tristeza. Jacob escuchó de inmediato, ¿no es cierto? Apenas Jacob escuchó, se acercó y dijo, no, no será llamado Benoní, sino que su nombre será Binyamin. ¿Qué quiere decir Binyamin? Hijo de mi diestra. Es decir, cambió la etiqueta. De una etiqueta negativa, puso una etiqueta positiva. Y esto es súper importante que aprendamos, hermanos. Aprendamos a etiquetarnos bien. Fíjense lo que Hashem dice de nosotros. Dice, ustedes son justos. Ustedes son mi remanente, mi pueblo, al que yo adquirí, hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ustedes son santos. Hashem nos da ánimo. Hashem dice de nosotros que somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Hashem dice que nosotros somos sadikim,
Nosotros no lo creemos, pero Él lo dice. Él dice eso de nosotros. Entonces, Él pone etiquetas y el propósito de esas etiquetas es que nosotros comencemos a valorarnos más. Y ese es un musar de vida. Amarse, valorarse, creer que uno puede. Todas las mañanas decimos, Modé ani lefaneja, mele jai bekayan shehesarta binish mativ hamela rabba emunateja. ¿No es cierto? ¿Y por qué decimos emunateja? Emunateja quiere decir literalmente que Dios tiene fe en ti. O sea, le damos gracias al Eterno por habernos devuelto el alma y porque Él tiene fe en nosotros. Por eso nos devolvió el alma, porque Él cree que si le devuelvo el alma a este humano, a esta persona, a este fulano, esa persona todavía puede darme algo. Tengo fe de que fulano me va a cumplir. Emunateja, dice. Dice que Hashem tiene fe en nosotros. Literalmente dice eso. Claro, se traduce como inmensa es tu fidelidad. Pero la fidelidad no es otra cosa que Hashem tenga fe en alguien. Y el hecho de que Hashem crea en ti, Hashem crea en nosotros, es suficiente. Y de hecho, yo creo que es lo único suficiente que nos va a permitir levantarnos de la cama mañana. Porque si Hashem dejó de creer en ti, entonces, hermano querido, se acabó la vida. Si Hashem ya no se juega por nosotros, si el Eterno ya no se la juega por nosotros, entonces no tiene sentido la vida. Ahora, si el Eterno nos devuelve el alma todos los días, es porque Él tiene fe en nosotros. Él sabe que hay algo ahí, ¿no es cierto? Un potencial bueno, y que tenemos que explotarlo. Baruch Hashem. Es por eso que dijeron los sabios de bendita memoria, no tienes la obligación de concluir con todo el trabajo. Es decir, aunque no logró estudiar toda la Torá y no alcanzó a adoptar todas las buenas cualidades de los sadikim, de todos modos, por cuanto estudió Torá y cumplió mitzvot según sus verdaderas capacidades y posibilidades, entonces tiene parte en el mundo venidero, ya que desde el cielo le exigen a cada uno que sirva a Boré Olam aprovechando el potencial de sus fuerzas y capacidades al máximo, ambicionando a hacer todo lo que está a su alcance. Es decir, Hashem no nos pide que seamos todos grandes genios de la Torá. Tampoco nos pide que nos sepamos la Gemara, el Talmud, o que sepamos mucho. Hashem no busca eso, hermanos. Hashem no busca que usted sepa mucho. No, el Eterno quiere que usted y yo saquemos el potencial que tenemos dentro y que demos todo lo posible. Y por eso es que nos dice que Israel son todos justos y que todos tendremos una porción. Fíjese, cuando usa el concepto de porción, está hablando de un terreno, de una tierra. Porción en el mundo venidero es una parcela, es un pedacito de tierra. O sea, ustedes van a tener su pedacito de tierra en el mundo venidero. ¿Cómo se obtiene el pedacito de tierra, hermanos? El pedacito de tierra se obtiene trabajando. Ahora, ¿cuál es el trabajo que Hashem requiere de nosotros? Aquí en este mundo. Musar. Perfeccionarse. Si hoy día fui muy enojón, mañana no seré tan enojón. Tener conciencia de lo que tengo que hacer conmigo mismo. Si yo soy una persona que no quiero someterme, que no quiero estar con los demás, que quiero andar solo, voy a trabajar sobre eso y ahora me voy a humillar, me voy a poner a disposición de otro y voy a servir a otro. ¿Me entiende? Es decir, hacemos un trabajo en este mundo y con eso ganamos nuestra porción en el mundo venidero. Nada es gratis. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que trabajamos aquí, va a tener como consecuencia una porción. Algunos tienen una gran parcela, otros tienen un pequeño sitio. Depende de lo que nosotros hemos trabajado en este mundo. Pero todos somos sadikim. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos hacemos un esfuerzo, ¿no es cierto?, para mejorar,
¿Quién es Sadik según nuestros Jajamim? ¿Quién es justo según nuestros Jajamim? Justo es la persona que la balanza de sus acciones se inclina hacia el bien y no hacia el mal. Es decir, si tiene más buenas acciones, entonces es considerado un justo. Eso es un justo. Usted tiene más acciones más buenas acciones que más malas acciones. Entonces usted es considerado un justo. Quizás no somos lo que queremos ser, pero no debemos desmotivarnos ni desanimarnos por eso. Tenemos que trabajar. En la medida de que trabajamos por eso, tenemos nuestra porción en el mundo venidero. Una historia. Cuentan sobre Rav Naftali de Ámsterdam, Zichronor y Brajá, que en cierta ocasión le dijo a su maestro, Rabbi Israel Salanter, si tuviera la inteligencia del Rab Shagar Aryeh o el corazón del Rab Yesod Beroshet y las cualidades suyas, podría servir a Hashem realmente. Yo podría decir, si yo tuviera el corazón del Rab Joseph de Maracaibo, si tuviese la fuerza de mi hermano Héctor, si tuviese la fidelidad de mi hermano David, podría realmente servir a Hashem. A ello respondieron Rabí Israel, Naftali, tú con tu capacidad, tu corazón y tus cualidades debes ser el Rav Naftali, o sea, servir a Kadosh Baruj Hu lealmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres, yo soy el plan ideal, perfecto de Hashem para mí. Yo no tengo que ser igual a ti, ni tú tienes que ser igual a mí. Soy yo, especialmente yo, y único, en esta vida y en este mundo, en el contexto en el cual nací, en Chile, en Maracaibo, en Coro, en donde sea, en China, en la India, soy yo, particularmente yo, la persona que Hashem me eligió para venir a este mundo con capacidades para trabajar aquí y ahora y tener mi porción en el mundo venidero. ¿Entienden? No tenemos que igualar a nadie, hermanos. No tenemos que, nuestro trabajo y nuestro desarrollo espiritual de musar, de ética, no tiene que ser comparándonos con otros. Nos podemos inspirar de otros. Eso sí, yo veo a muchas personas y me inspiro con ellos, pero no me pongo a compararme porque es muy posible que esté muy lejos de ellos, y si estoy muy lejos, luego eso me desanima. Al desanimarme, luego dejo el trabajo de lado, ya no lo hago, y si no lo hago, ya pierdo mi parte en el mundo venidero. ¿Me entienden? Entonces aquí el concepto es el trabajo. Lo importante que es trabajar para poder tener nuestra porción en el mundo venidero. ¿Ok? Hay un pasaje muy hermoso que se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 28. Fíjense, vamos a leer 3 pasajes que tienen que ver con este tema del trabajo, el trabajo en la vida. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjense lo que está diciendo aquí el Mashiach. La respuesta para la vida eterna no es creer en él, ¿eh? Ojo, no está diciendo que por la sola fe va a entrar a la vida. Está diciendo que hay que hacer cosas. No sé si lo leyeron, lo escucharon, ¿no es cierto? Hay que hacer cosas, hay que trabajar. Para entrar a la vida hay que trabajar. Entonces, nada es gratis, hay que trabajar, hermanos. Claro, Dios te perdonó, Baruch Hashem. Dios nos justificó, Baruch Hashem. Nos sacó de las tinieblas a la luz, Baruch Hashem. Ni un problema, es por gracia, es por gracia. Pero ahora hay que trabajar.
hay que ponerse a trabajar. Y dice ahí el versículo claramente, ¿no es cierto? Bien has dicho, ¿no es cierto? Haz esto y vivirás con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un trabajo espiritual. Juan capítulo 4, versículo 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, el que ciega. Obviamente el que ciega ya había sembrado, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Es decir, así como el que siembra y el que ciega, ambos van a disfrutar del salario de la paga porque trabajaron. ¿Y cómo dice el versículo? Dice que lo van a hacer para la vida eterna. Nuevamente, el mismo concepto de la Mishnah. Que tenemos una porción en el mundo venidero, son tzadikim, ¿no es cierto? Pero son tzadikim porque trabajan, porque se esmeran, porque hay una producción detrás, por eso tienen una porción en el mundo venidero, y un trabajo. Entonces usted y yo tenemos que anotar las cosas que hay que ir corrigiendo, que hay que ir trabajando en nosotros para poder obtener esa porción en el mundo venidero. Otro versículo que habla acerca de este concepto. El musar es el trabajo de la vida. Juan capítulo 6, versículo 27. Y este versículo sí que es muy bueno. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajo. ¿Cómo vamos a obtener nuestra porción en el mundo venidero? Con trabajo. Estamos aquí estudiando para educar el corazón. Estas palabras van a quedar en nuestro corazón. Esto es trabajo. De aquí nos vamos a ir, podemos seguir estudiando Torá, vamos a hacer tefilá, etc. Vamos a ser puestos en prueba en una situación incómoda. Trabajo. Te van a humillar, el cielo va a esperar tu reacción respecto de qué haces tú cuando te humillan, ¿no es cierto? ¿Te enojas, no te enojas, ofendes o no ofendes? Trabajo, todo es un trabajo, todo es parte de un proceso, de un trabajo. Hashem nos pone en situaciones donde requiere de nuestro trabajo. El Hafetz Haim explicó lo que dijo el Tana en la Mishnah: todo Israel tiene una parte en el mundo venidero de la siguiente manera. El término parte significa porción. Como una parcela de tierra. Quiere decir que el mundo venidero, cada uno y uno de Am Israel tiene una parte la cual debe trabajar y cuidar constantemente para que no esté vacía ni desolada, sembrando buenos y hermosos frutos por intermedio de los mandamientos y buenas acciones que la persona realiza en este mundo. Así continúan diciendo las palabras de la Mishnah: son retoños de mis plantaciones. Fíjense, o sea, tenemos una tierra a la cual vamos a plantar con buenos modales, con buenas actitudes, con mitzvot, con buenas acciones, con humildad, con todas estas cosas buenas que hay que tener, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en ello. Plantamos esto en la tierra no está pelada, no está vacía, sino que ahora tiene plantaciones, y el versículo dice, y ellos son mis plantaciones, la obra de mis manos, de la cual glorificarse. O sea, luego de haber trabajado, Hashem tiene un fruto de todo esto. ¿Me entienden? Y ese es el trabajo final, ¿no es cierto?, que vamos a obtener en el Olam Abba. Estas son las plantaciones que la persona sembró en este mundo, cosechando los frutos en el Olam Abba. Por este motivo, el Rab Moshe Haim Luzzatto, Zichrono Libraja, en su afamado libro Mesilat Yesharim, que vamos a estudiar más adelante, lo primero que nos enseña es que debe la persona esclarecerse cuál es su obligación en este mundo y en qué debe concentrar sus esfuerzos. A esto nos indican los sabios de bendita memoria, que el hombre no fue creado sino para deleitarse con Hashem en el mundo venidero, y este mundo es como el pasillo al mundo venidero. Y los medios que conducen a esa finalidad son las mitzvot ordenadas por Hashem para que el hombre las realiza en este mundo, como dice la Gemara, hoy para materializarlas y mañana para recibir la recompensa. Baruch Hashem. Hemos llegado hasta el final de nuestro primer shiur. Voy a dejar unos minutitos
para que puedan hacer algunas consultas o algunos comentarios. Amén. Voy a ver aquí cómo es que se quita. No sé cómo se quita el tema de silenciar a las personas. Pero está activado. Está activado, ya. Baruch Hashem. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, empiezo el tiro. Sí. Bueno, primero, perdón por no encender la cámara. Hermano era en privado yo le comenté. Sí, no hay problema. Eh, bueno, lo que tú comentas al principio es una lamentable realidad que estamos experimentando en este tiempo, sobre todo de aquellos que tienen experiencias cristianas, en el sentido de aislarse, porque también quizás han mal recibido, mal entendido ciertos conceptos de la escritura. Inclusive hay unas expresiones que están en Pirkei respecto del aprender de diversos maestros que inclusive son sacadas de contexto, porque eh, hay expresiones de los sabios, de ciertos rabinos, que son complejas de entenderlas si uno no tiene quien te las enseñe. Y si uno las lee simplemente en un sentido de lectura o la escuchó, las vas a sacar de contexto totalmente. Y precisamente el Pirkei Avot es una discusión en el sentido de que de la diversidad de maestros, y dice que, por ejemplo, hay una línea que dice que es bueno tener varios maestros, y también hay otra línea que dice que respeta el sentido del rabino o en este caso, del padre que tú expones. Y obviamente entendiendo, inclusive esto me lo aclaró el otro día hablando con el More de Mijael, lo que realmente quiere es poner la línea de la diversidad de maestros en el sentido de un estudio serio, pero en el sentido como de ir a una escuela, como de estar en una escuela en la cual uno recibe de varios maestros. En más de un proceso de la vida uno va a recibir de varios maestros, pero no quiere decir que esos sean tus padres, en el sentido de quizás de la corrección. Y ahí viene precisamente una intervención en el que es uno el que ejecuta esa corrección en ti, o al menos el que te conoce con mayor intimidad. Y ahí un poco el tema en que para yo realmente poder des- eh, ¿por qué lo digo? Porque yo igual, uno viene de experiencias cristianas, pero también llega esto como un poquito deformado en lo que es el ideal, ¿ya? Porque uno tiene que empezar a ajustarse a algo, tratar de armarse. Yo en esto me empecé a armar en la historia, tuve la bendición del Santo Bendito que pude conocer al Rab antes de llegar a la Torá. Y cuando llegué a la Torá, inmediatamente pensé en él y dice, Él me puede ayudar". Entonces, ahí he tenido una pequeña relación con el Rab, pero no como a lo mejor como la tienes tú, mi hermano Eric, que obviamente así te estás con él, pero yo he tenido que, como uno empieza a armarse frontera y trata de ser responsable con esto, porque como uno tiene una comunidad, uno tiene que ser responsable con esta comunidad. Y las palabras crean ideas y crean estructuras de las cuales van a tener que responder el día de mañana. Entonces, como tú dices, esto es parte de la responsabilidad, pero el tema es, por ejemplo, cómo yo puedo eh, ¿cómo encajo yo en el sentido para uno? Porque esto es una realidad que pasa, como tú bien lo dices, una mala realidad. Hay muchas personas que deciden a veces no congregarse por las malas experiencias cristianas, por los abusos que han habido en el cristianismo, por los abusos a veces de líderes, abusos económicos, varias cosas, y muchas personas llegan a la Torá y sienten que la Torá los libera de todo este tema, como diciendo, ya que como que no hay una cierta responsabilidad en ese tema, cuando es obviamente todo lo contrario, pero yo, por ejemplo, yo he tenido que seguir en el proceso de la enseñanza y hacerme cargo de la comunidad, pero yo en un contexto personal obviamente he buscado el cómo apoyarme, pero no puedo decir en sí, aunque tengo una intimidad con el rap en el sentido de una confianza que yo le puedo preguntar, él me corrige o él me ayuda en ciertas cosas, pero no es una relación en el sentido que él me haya educado y me haya formado desde mis cimientos, por decir así. Sino yo que he tenido que ir escarbando, yo he tenido que ir buscando, yo he tenido que ir tocando puertas, yo he tenido que ir buscando como estas clases en las que de alguna manera soy también corregido. Entonces,
¿cómo yo puedo establecer o cómo uno le puede dar un sentido en ese contexto? Decir, no, este es como mi padre, este es aquel que de alguna forma, porque eh, siento yo que eso tiene que ver con una relación, más allá de una enseñanza, porque la enseñanza la puede dar cualquiera, pero la relación es distinta, la relación se construye en virtud de la confianza, creo yo. Y entonces, no sé si apunta. Y lo otro que mencionaste algo, igual me gustaría saberlo. No lo dijiste, pero que el judaísmo, aquellos que son, nosotros en el buen chileno le llamamos llanero solitario. No sé cómo se dirá en otros países. Pero en el judaísmo, cómo se les cataloga a aquellos que no quieren congregarse o estar bajo sujeción? Bueno, esos dos como, no sé si una pregunta, pero en el fondo un poco basado en mi experiencia. Ok. ¿Cómo uno puede ir construyéndose en esto en el sentido de respetar esta línea, de ser instruido y de respetar este concepto de los padres en esta área cuando uno viene en una realidad que está deformada y está tratando de reestructurarte en ese contexto? Sí. Yo creo que las relaciones se construyen en base al acercamiento del interesado, sobre todo cuando tiene que ver, por lo menos mi experiencia en el mundo, digamos, mesiánico o judío mesiánico, a mí me da la impresión que el discípulo es quien debe buscar al maestro. Entonces, el discípulo interesado tiene que estar constantemente buscando la ayuda y la oportuna instrucción de su rap, de su maestro, y no cansarse. Buscar siempre la instancia de preguntar, solicitar más ayuda, hacer que la relación sea más estrecha, más profunda, etcétera. Entonces creo que un poco va por ahí, ¿ya? No cansarse de querer beber de una buena fuente, acercarse más a los rabanín que Hashem ha puesto delante de nosotros. Y, y yo creo que eso va a permitir que tengamos una relación más cercana, más como de padre e hijo. Es evidente que cualquiera podría enseñar, pero cuando hablamos de Musar, hablamos de alguien que te conoce, ¿no es cierto? De alguien que sabe cómo tú eres y cómo te comportas y sabe que lo que tú has hecho bien o lo que has hecho mal en la vida, etcétera, y tiene por lo tanto el poder para poder reprenderte, reprocharte. Entonces, eso es lo que uno debe buscar, a un padre en ese sentido, eh, y recibir las palabras de ese padre para la construcción de su vida y de su alma. Eso por un lado. No creo que sea imposible, yo creo que es muy posible que nos veamos como pueblo. Creo que esa es una de las problemáticas que tenemos en el mundo mesiánico, que nos vemos todavía como colectividades, como grupitos, y no nos vemos como parte de un pueblo y de una nación. El hecho de sentirnos parte de un pueblo y de una nación, que tú eres mi hermano, aunque tú estés lejos, ¿cierto? Somos parte todos de un solo cuerpo, va a permitir darle un lugar a los que nos presiden, un lugar de relevancia, de importancia y de sujeción, y vamos a querer estar ahí con ellos, ¿cierto? O sea, esto de tener una comunidad y estar solo es a veces muy, eh, para los líderes, ¿no es cierto?, un trabajo muy cansador, muy fuerte, muy difícil. Entonces, debiesen los líderes acercarse a personas que tienen más experiencia, beber de esas fuentes y no estar solos. Aprender de la experiencia de los más viejos, en el fondo, y buscar eso, ¿ya? Porque es un trabajo que requiere mucho consejo, mucho preguntar, mucho qué harías tú en esta situación, cómo me podrías guiar en esto otro. Ser líder es una gran tarea, la verdad que yo los felicito, ¿no es cierto?, por la labor que tienen de guiar comunidades, el pastor Vladimir, el Rav Joseph. Y es bueno acercarse, ¿no es cierto?, es bueno tomar consejo. Eso, creo que tenemos que sacar este prejuicio que hay, que creo que viene del cristianismo,
que impide que seamos todos una sola entidad, un cuerpo, un pueblo, y que el cuerpo y este pueblo tiene maestros que nos pueden presidir, nos pueden enseñar. ¿Ok? Respecto del concepto judío, hay un término judío, no me recuerdo en este momento, lo voy a buscar y lo prometo para el interno, lo mando después por interno, de los que están como fuera de la comunidad, ¿no es cierto? Existe un término para las personas que están solas, que van por un carril solo, ¿no es cierto?, fuera de la comunidad. ¿Algún otro comentario o pregunta como para ya ir terminando el shiur? Voy a preguntar, decir algo. Sí, adelante. Bendito hermano. Mire, yo pienso que lo que pasa es que cuando nosotros venimos del cristianismo, es como si viniéramos de la primaria, no tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer. Entonces, yo pienso que cuando uno llega al judaísmo y comienza a estudiar digamos, Torá, es cuando uno comienza los primeros inicios, cuando uno va a la universidad, es cuando uno comienza a descubrir cosas que uno no ha experimentado, que uno no sabe, porque en el cristianismo no nos enseñan esas cosas. Yo se lo digo por experiencia. Yo tuve 6 años en el cristianismo y yo no sabía nada. Gracias a la don bendito, a nuestro Padre Celestial, que me dio la oportunidad, ¿verdad?, de conocer unos rabinos, y conocerlos a ustedes y el rabino Joseph, ¿verdad?, que hemos venido creciendo en ese conocimiento de la Torá. Nos han ido implementando conocimiento, sabiduría, inteligencia y responsabilidades, porque no solamente yo quiero ser líder, yo quiero ponerme aquí y mandar, pero hacemos lo que nos da la gana y no sabemos dirigir a una comunidad, aunque sean de 2. Tenemos que saber dirigir a esas 2 personas. Tenemos que tener responsabilidades y tratar de que las personas hagan lo que los mayores mandan que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí nosotros, para la gloria de la don Yeshua, nosotros hacemos lo que el rabino Joseph dice que tenemos que hacer. Él es nuestro líder. Bueno, aquí no tenemos líder, pero el líder nuestro es el rabino Joseph. A ver si usted nos manda, nos da instrucciones, igualitas las cumplimos. Nos sujetamos a ustedes porque ustedes, dependemos de ustedes, ¿me entienden? Pero sí hacemos esas cosas. Y gracias a la don Yeshua bendita, estamos creciendo espiritualmente muy, a pesar de que somos pocos, pero somos una gran, maravillosa Keilah, somos muy unidos, bueno, con ciertos defectos porque no somos perfectos, pero si nos sometemos y hacemos lo que tenemos que hacer en el Adón Yeshua, cumplimos con los mandamientos que tenemos que cumplir y nos sometemos primero a nuestro bendito Padre Celestial, a la su Torá y de lo que dice nuestro bendito Rabino Joseph, que es lo que tenemos que hacer. Y entonces ser un líder no es cualquier cosa, porque ser un líder tiene que tener muchas responsabilidades, tiene que ser una persona seria, una persona que sepa hablar, dirigirse a las personas y a las damas y tener una conducta, por decir, intachable. Porque si un líder no puede ni controlar ni su propio hogar, mucho menos va a poder controlar 2 personas que tengan su casa. Bueno, así se lo digo, gracias, y bueno, que la don Yeshua bendito me los bendiga grandemente. Shalom. Bueno, damos gracias al Eterno, ¿no es cierto?, por esta oportunidad que tuvimos. Nos vamos con esta enseñanza, la necesidad de tener padres, ¿cierto? La importancia de tener padres en nuestra vida, un padre espiritual, de respetarlos, de sujetarnos, y también con la enseñanza de trabajar. Esto es un trabajo, ¿cierto? El trabajo de someternos, el trabajo de tener buenas cualidades, para tener nuestra porción, nuestra parcela en el mundo venidero, ¿cierto? Ahí, en el camino, en la calle que se va a llamar calle Vida Eterna, va a tener la parcela nuestro hermano Antonio, ¿no es cierto?, en el número 777, una parcela llena de buenas midot, cualidades, ¿cierto? Un hermano humilde, etcétera. Y al lado va a vivir el hermano David, y al lado el hermano Héctor, todos con nuestra parcela, ¿no es cierto?, ahí en el mundo venidero, del trabajo que hicimos, un trabajo arduo. Hermano Eric, Sí. bueno, igual quiero agradecer el trabajo que tú estás haciendo y este tema precisamente de las comunidades del Mesías. Se agradece enormemente porque yo por mucho tiempo busqué
el Rav Yosef para mí ha sido hasta el día fundamental, pero hoy en día hay mucha enseñanza, pero la verdad es que hay que ver muchas cosas con lupa. Y es por lo que tú dices, es porque hoy día hay muchas personas que están enseñando, pero es fácil tomar un libro y retransmitir algo, pero no sabemos quién le enseñó a ese que está enseñando. Y ahí hay un gran tema y lamentablemente hoy estamos cayendo en ese error. Eh, yo reconozco, bueno, mientras escuchaba el Chibur el día sábado, en el Shabbat, por ahí me asusté un poco porque los rabinos dieron a entender como que en el fondo ya todo tiene que volver a la normalidad y como que dieron a entender que a lo mejor se podría tender a acabar el Chibur de los días sábados en la mañana y esperaría que no fuese así, No, la verdad es que no porque se va a terminar, ¿ah? Porque tengamos incluso un lugar nosotros, igual se va a seguir transmitiendo siempre, porque tenemos nuestra comunidad en Venezuela, en Cuba, y se les va a invitar siempre el trabajo de las misiones dentro del cual usted está, el grupo en el cual usted está. mm, Eso es es por un, para es siempre. porque la ayuda que ustedes prestan y los registros que quedan de esto es enormemente de ayuda. Sí. Yo cada vez que, por ejemplo, reviso una parachá o tengo que armar un estudio de la parachá, yo reviso todos los videos de hace 2, 3 años atrás y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver. Y para mí es un tesoro. Cada enseñanza que tengo, todas las tengo descargadas, todas las tengo guardadas. Entonces, cada vez que Rap levanta un video o antes él enviaba los mismos audios que manda, también algunos están en YouTube. Yo todos esos los tengo guardados. Tengo, los tengo todos porque para mí es un tesoro. Porque me ayuda, me guía, me orienta. Y yo siempre he dicho en ese aspecto que para mí mi maestro en algún aspecto ha sido Rap, el Rap Joseph, con el cual de alguna manera he establecido un poco la línea de enseñanza que tengo hoy. A pesar ¿Qué de pasó? la comunidad en la que participo, de, 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 del trabajo comunitario en el que estoy, que es una comunidad que es grande en el sentido de otros países, pero inclusive hasta ellos ven, algunos me preguntan, ¿y dónde estudias tú? Porque tu forma de hablar, tu forma de enseñar es muy distinta. Y yo le digo, es de quien recibo. Esto es, uno recibe y asimismo uno transmite. Hay hijos que son más aventajados que otros. Entonces, hay hijos que no necesitan como tanta relación con el padre como para tirarse, ¿no es cierto? Y salir. Pero siempre están relacionados con el padre igual. Entonces, a veces es así un poco lo que yo veo con el pastor Vladimir, que está trabajando, tiene su liderazgo, sus ovejas, y que en la medida de su necesidad, Hashem lo ha suplido con la compañía y la asistencia del Rav Joseph. Todos estamos aquí aprendiendo. Nadie sabe más y nadie lo sabe todo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y es muy bueno eso, hermano, tener una actitud humilde y generosa también para compartir lo poquito que uno sabe. Uno no sabe todo de judaísmo, el judaísmo es pero un mar asombroso de sabiduría, de conocimiento que no lo vamos a terminar de estudiar nunca y le aseguro que no lo vamos a terminar de estudiar nunca y de aprender. Pero lo importante es que estamos, ¿no es cierto?, motivados con esto de aprender, de educarnos, de crecer y de que las palabras del Eterno tengan un producto, un fruto en nuestras vidas real, o sea, algo concreto. Invitación a que sigamos estudiando. Nos vamos a reunir prontamente. Yo les voy a mandar, ¿no es cierto?, la tercera clase de este shiur de Musar. Vamos a seguir estudiando la Mishnah del Pirkei Avot y vamos a comenzar con la primera Mishnah la próxima clase. Amén. Bueno, hermanos, que el Eterno les bendiga mucho.